Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo están? Son las 9:06 de la mañana y les agradecemos a todos los que están conectados, su participación por haberse registrado en este March College tan interesante del tema que a todos nos ocupa en estos momentos, una cultura de equidad, trabajando en la diversidad y en la inclusión. Hoy los vamos a estar acompañando desde Mercer, les vamos a presentar el punto de vista de Mercer. Como todos saben, Mercer es una empresa hermana de Marsh, somos parte del mismo grupo de Marsh & McClellan y estamos muy contentos de estar hoy con ustedes compartiendo información, investigación y muchos datos interesantes que esperamos que les funcione. Del equipo de Mercer los vamos a estar acompañando Verónica Rendón, quien les habla, y Adriana Villalba. Ambas vamos a estar compartiendo datos, información, vamos a hablar, conversar, a tratar incluso de pasar un rato muy agradable. Y bueno, para comenzar, les quisiera contar que Mercer tiene más de 15 años trabajando, investigando sobre este tema y de alguna forma algo que hemos encontrado es una gran dualidad entre lo que dicen las empresas y entre lo que hacen. Decimos muchas cosas, normalmente nos describimos a nuestra empresa como inclusiva, pero cuando nos preguntan ¿y qué están haciendo? Nos encontramos con iniciativas como, bueno, celebramos el Día de la Mujer, celebramos el mes de la diversidad de géneros y de alguna forma esto queda como solo en este tipo de iniciativas. Incluso a veces nos llamamos organizaciones calendario porque solamente tenemos algunas fechas para celebrar estos temas de diversidad e inclusión. Entonces, esta brecha de decir y hacer es una brecha que tenemos que tener en cuenta para ver cómo la empezamos a cerrar. Decimos que tenemos equidad, que tenemos justicia, pero de pronto faltan algunas oportunidades, tener más experiencias con nuestros trabajadores que les genere que este decir se convierta más en el hacer. Faltan políticas, faltan sustentos, de pronto estrategia. Ahora bien, y en el Before the Show hicimos también la pregunta. Me encantaría que nos pudieran compartir por el chat qué es para ustedes diversidad, equidad e inclusión, y si pudieran buscar un ejemplo mucho mejor. Por ejemplo, coloco diversidad para mí es tener un equipo de trabajo con distintos géneros, etnias, distintos estatus sociales. ¿Qué es para ustedes diversidad, equidad e inclusión? Si pudieran compartirnos un ejemplo de algo que ustedes ven en el día a día eh, o que les gustaría ver, por supuesto. ¿Qué es esto de diversidad, equidad e inclusión? Está habilitado el chat para que nos puedan compartir. Adri, tú estás pendiente del chat y yo Así es. continúo. Eh, mientras nos comparten algunos ejemplos, me encantaría compartir esta frase que de alguna forma también es un ejemplo, y los ejemplos nos enseñan muchísimo, ¿no? Porque nos enseñan a aterrizar estos conceptos. Y fíjense qué interesante esta frase de Berna, que dice que diversidad es que nos inviten a todos a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar, que aquí yo pienso mucho en los líderes, estos líderes que nos invitan a incluirnos, y pertenencia es bailar como si nadie nos estuviera mirando. Entonces, recordar un poco ese baile que cuando nos invitaron, estábamos todos invitados, nos permitían bailar y bailábamos como si estuviéramos en casa, ¿no? Entonces, por aquí empieza un poco los conceptos. Aquí en esta frase, que me encanta, me falta equidad. Y me encantaría preguntarles a los que están presentes cómo aterrizaríamos la equidad en el baile. ¿Qué creen ustedes que es? Si la diversidad es que nos inviten a todos, la inclusión es que nos saquen a bailar y la pertenencia es que bailemos como en casa, ¿dónde estaría la equidad en el baile? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre?
De hecho, Vero, Diego nos comenta en el chat que para él inclusión es entender que cada persona tiene talentos específicos. Qué bonito, me gusta esa frase, ¿no? Y que deben tener iguales oportunidades en todo sentido. Y por ahí comienza ya algún concepto de equidad y nos comentaba que, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento y selección, incluir a hombres y mujeres, discapacitados, multigeneraciones, LGBTQ+, entre otras cosas, ¿no? Entonces ya vemos allí algunos conceptos que nos van compartiendo. Por acá comentan que la equidad es que baile con una persona que baila tan mal como yo. Pero lo bueno es que pueden bailar y eso es pertenencia, ¿no? Eso es inclusión. Pero buenísimo el ejemplo, porque tal cual la equidad no es que todos tengamos lo mismo, sino lo que cada uno necesita también. Entonces, está buenísimo el ejemplo de que alguien baile tan mal como yo. Súper, y el tema que acabas de mencionar de selección es clave, porque de alguna forma es la entrada de la atracción a mi talento, y si yo quiero que ingrese este talento diverso, por ahí empieza, ¿no? Entonces, buenísimo esos ejemplos. Y bueno, la DEI no es un tema, no es un tema de moda el que todos estamos hablando y que tenemos que hablar de él porque sencillamente es lo que todos hablan, sino es un tema que tiene que estar incluido en todos los temas, ¿no? Es más que un tema, una estrategia, es un propósito, ¿no? Y de alguna forma hay que buscar en las organizaciones oportunidades para vincular la diversidad e inclusión en todos los procesos. Si, por ejemplo, queremos ser una empresa donde queremos tener una cultura flexible, esta flexibilidad tiene que ser planificada para todos los géneros, para todas las etnias, para las generaciones, no solamente quizás para la mayoría. La experiencia del empleado, que ahora vamos a hablar un poco de eso, esa experiencia que vive mi empleado desde que inicia en la empresa hasta que se va, tiene que estar diseñada para las distintas personas que tengo en la empresa. Entonces hay que pensar muchísimo en cómo clasificarlos, cómo hacer que todos reciban una experiencia del empleado diferenciadora y que se adapte a las diferencias de todos, ¿no? Entonces, no es un tema de moda, es una forma de pensar, es una estrategia que tenemos que comenzar a involucrarla en todos nuestros procesos de la organización. Pero me parece interesante, Adri, que comencemos a ver como conceptos claves para que nos alineemos todos en estos conceptos y podamos hablar ese mismo idioma. Así es, Vero, y de hecho esto se une mucho a lo que tú comentabas o a la frase que mostrabas, que para mí esa frase es maravillosa también. Pero sin embargo, antes de hablar de los conceptos, un tema acá es que lo que es la diversidad, equidad e inclusión tiene que venir desde la cultura de la organización y por eso decimos que la equidad no es un tema, no es una moda, porque la equidad, la diversidad o la DEI tiene que salir desde la cultura. Si quieres, vete a la lámina anterior para fijar un poco los conceptos. Entonces, vamos a hablar de 3 conceptos y acá para nosotros lo que es importante es que todos partamos de la misma base, que todos los que estamos acá entiendan cómo desde el punto de vista de Mercer hablamos de 3 conceptos que nos parecen clave y que tenemos que partir todos de una misma base, de un mismo concepto. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de representación, es decir, hablamos de cómo vamos a aumentar, digamos, la representación de las distintas categorías, de los distintos segmentos de la población, de las comunidades dentro de nuestras organizaciones. Y les doy un ejemplo sencillo para aterrizarlo acá en Perú, ¿no? Hace unos 10 años, cuando nosotros revisábamos los resultados de nuestras encuestas salariales, y más allá del salario, veíamos que solo 1% de las mujeres eran CEO en el Perú, en la muestra que nosotros teníamos, que eran alrededor de 200 compañías, ¿no? Pero solo 1% eran mujeres. Hoy en día ya vamos alrededor del 8-10%.
Entonces, esto es un gran ejemplo de lo que es diversidad y de lo que es representación, en este caso representación en los equipos de liderazgo, por ejemplo. Entonces, esto no es menor, y cuando bajábamos a la siguiente línea, que era la línea del N-1, estábamos hablando de solamente 5 a 7% de mujeres representadas en los equipos de liderazgo. Hoy estamos alrededor del 14-18%. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que se empiezan a hacer cosas acá en el Perú y en el mundo en general. Cuando hablamos de equidad, que estuvo muy bueno el ejemplo que colocaron allí en el chat, hablamos de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades, igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que decir que es igual para todos, es igualdad de oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad de crecer. Todos podemos pasar por las mismas experiencias. Entonces, por ejemplo, cuando pienso en equidad dentro de las organizaciones, tengo que pensar en igualdad de oportunidades en programas de desarrollo, en igualdad de oportunidades, o mejor dicho, de tratar de ir disminuyendo, digamos, lo que son las brechas salariales en las organizaciones, y eso lo vamos a ver también más adelante, es darle a nuestros colaboradores la oportunidad de surgir, de tener experiencias dentro de la organización. Y cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de la pertenencia, cómo nos sentimos dentro de las organizaciones. Podemos todos opinar, podemos decir lo que pensamos dentro de la organización sin ser maltratados, por ejemplo. Entonces, eso es inclusión, que todos, que nosotros desde las organizaciones, desde la cultura, podamos fomentar la pertenencia. Si quieres, pasemos a la siguiente, Vero, porque digamos que partiendo todos desde, ya teniendo como muy claros estos conceptos, para nosotros, cuando analizamos diversidad, equidad e inclusión, lo vemos desde 3 puntos de vista, porque la diversidad, como les venimos comentando, está muy asociada a la cultura organizacional, a la misión, a la visión, y esto no es más que asociarlo a la estrategia de la organización. Pero ya cuando yo pienso en equidad, cuando pensamos en estos, digamos, objetivos de igualdad de oportunidades, lo aterrizamos al logro de las metas, a los objetivos de la organización, a las políticas que me estoy planteando para el logro de los resultados y para finalmente poder implementar esta política de diversidad, equidad e inclusión. Y cuando pienso en inclusión, ya pienso en las personas, pensamos en el colaborador, pensamos en las comunidades, ya pensamos en los stakeholders como tal. Entonces, nos tenemos que cuestionar en cada uno de estos 3 pilares cómo nosotros queremos desarrollar nuestra política de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando, digamos, cada vez más sobre estos temas? ¿Qué cosas están pasando en el mundo y por qué se empezaron a acelerar estas conversaciones, digamos, post pandemia? Y hay una serie de factores, ¿no?, que han ido acelerando estas conversaciones. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el ESG, porque uno de los componentes claros del ESG es la diversidad, la equidad y la inclusión, porque estamos hablando de la parte social, y cuando hablamos de la parte social, hablamos también de la parte social tanto a lo interno como a lo externo. Se habla de involucrar, y esto va a ser bastante repetitivo en nuestra presentación, a todos los stakeholders, a todas las partes interesadas, porque las partes interesadas, de hecho, incluyen gobierno, incluyen comunidades. Por ahí comentaban en el chat, ¿cómo hago para vincular algunas organizaciones, algunas fundaciones, algunas ONG que me ayuden a impulsar esto desde el adentro de la compañía? Por otro lado, vemos un compromiso importante con las nuevas generaciones, y esto no es menor, porque las nuevas generaciones, o la convivencia entre las diferentes generaciones y la vinculación que tienen estas nuevas generaciones con el propósito es clave. Hoy la gente
es capaz de seleccionar la empresa donde va a trabajar, así como nosotros seleccionamos dentro de las organizaciones a las personas que queremos que ingresen a nuestra compañía. Entonces, esto hace que una política de diversidad e inclusión incluso nos ayude a atraer mayor cantidad de personas que se quieran vincular a nuestro propósito en las organizaciones, que quieran hacer parte de nuestra organización y que vaya de la mano con ese propósito de vida que tiene. Y por otro lado, y no menor, son algunas regulaciones locales. Y ya vemos en Latinoamérica muchas regulaciones, por ejemplo, en Chile ya hay una regulación en temas de equidad. En México se está discutiendo en el Congreso un tema de disminución de brechas salariales en realidad. Y en el Perú, pues la mayoría de los que estamos acá seguro ya hemos escuchado hablar de la Ley de Igualdad Remunerativa. Y cómo esto, que yo creo que realmente no comenzó con esa intención, de alguna manera ha ayudado a ir disminuyendo esas brechas salariales. Lo vemos nuevamente en el ejemplo de las encuestas salariales que tenemos acá en Perú. Hace 10, 12 años veíamos unas diferencias salariales de 20%, de 30% entre hombres y mujeres. Hoy en día vemos incluso algunos niveles de carreras donde ya no hay brechas salariales. Entonces, esto realmente es un cambio importante, digamos, dentro de las organizaciones. Y hablando, digamos, Vero, de todos estos temas que han ido impulsando la DI, ¿qué te parece si nos cuentas algunas cosas que están pasando en Latinoamérica y que sin duda nos pegan acá en Perú y que ayudan a impulsar estos temas de diversidad, equidad e inclusión? Claro que sí, Adri, gracias. Bueno, contarles, quizás algunos lo saben, todos los años Mercer hace un estudio que se llama Tendencias Globales de Talento. Todos los años lo hacemos y este año ya lo realizamos en más de 16 geografías, participaron más de 10.000 colaboradores, participan líderes, colaboradores individuales y también jefes de recursos humanos y nos dan su perspectiva en distintos aspectos. Y justamente hoy yo quiero compartirles algunos datos que se relacionan con el tema de diversidad e inclusión para que, bueno, los tengan y por supuesto también vale decirles que si alguno está interesado en este estudio también nos puede escribir para hacérselo llegar. Un poquito yéndonos a datos, ya va que se me tarda un poco en pasar la diapositiva. Voy igual conversando. En temas de, después de la pandemia, todos de alguna forma en las organizaciones, en nuestras vidas personales incluso, hemos comenzado a repensar nuestras prioridades. Las ordenamos, han cambiado y hemos todos pasado por este proceso. Déjenme que voy a dejar de compartir para volver. ¿Sí se ve? Sí. A ver. Voy por aquí con las notas a ver si... Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que les comentaba, de alguna forma nos hemos encontrado que las cosas cambiaron, las prioridades cambiaron y el modelo de trabajo ya no es el mismo. Entonces estamos todos en el mismo proceso de repensar prioridades. Nos encontramos también en este estudio con que la confianza organizacional aumentó muchísimo. Tuvimos que aprender a confiar, la empresa en el trabajador y el trabajador en la empresa. Y el 82% de los empleados nos dijo que confiaba en que su empresa estaba haciendo lo correcto. Entonces, fíjense qué interesante, tuvimos que aprender a confiar y empezamos a cambiar estas prioridades que teníamos antes. De alguna forma, las organizaciones que se están destacando son las que están comunicando y las que se están acercando a estos valores y a su gente, ¿no? Está teniendo y abriendo diálogos genuinos para poder co-crear de alguna forma el futuro del trabajo, ¿no? Entonces estamos en un buen momento también para involucrar todo este tipo de iniciativas de diversidad e inclusión. Ahora, con respecto al tema de diversidad e inclusión, ¿qué encontramos? Bueno, primero que nada, y creo que esta frase es súper importante, es que
nuestros colaboradores están demandando, están esperando que hagamos algo con respecto a la diversidad e inclusión. Y esto lo podemos ver en la opinión que nos dan los empleados que más prosperan o que más se destacan. Fíjense que tenemos frases de ellos como que mi empresa es diversa, mi fuerza laboral refleja diferentes comunidades, la cultura de mi lugar de trabajo es diversa e inclusiva, las mujeres y los grupos minoritarios tienen una representación adecuada en el liderazgo, que Adri ahorita nos compartía algunos datos, y mi compañía fomenta y desarrolla líderes diversos. Entonces, fíjense cómo nuestros colaboradores de alguna forma lo están pidiendo, así que es el momento. ¿Qué más encontramos con respecto a estos datos? Nos encontramos con que se están haciendo muchas más cosas con respecto al 2020. En el 2020 el 12% identificó las causas de diversidad e inclusión, pero actualmente ya tenemos como más de un 30% que están midiendo este tema de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Entonces vemos que hay de alguna forma un cambio. También nos encontramos con datos bien interesantes como que menos de 1 de cada 3 líderes de recursos humanos están implementando 5 iniciativas para mejorar DEI. 5, ¿no? A lo mejor 1, 2 estamos implementando, pero 5 menos de 1. Entonces preguntemos si estamos en esa cifra. Y bueno, también nos encontramos con que de alguna forma los ejecutivos hombres ven el tema de DEI menos importante que las mujeres, ¿no? Y también aquí tenemos como algunas iniciativas que en general estamos viendo que el 42% está creando oportunidades para toda nuestra fuerza laboral, estamos dando apoyos a grupos internos, estamos dando capacitación y también estamos pensando en la diversidad e inclusión cuando hablamos del tema de los proveedores. Entonces aquí tenemos un poco algunos datos que por supuesto les vamos a compartir. Ahora bien, hace mucho ruido el tema de que DEI tenga impacto en el negocio. Muchas veces nos los preguntamos si es real, si es medible este impacto, ¿no? En temas de negocio. Y lo que hasta ahora hemos visto es que sí. Sin embargo, esto no se ve de forma inmediata y esto es súper importante. No podemos medir este impacto en el corto plazo. Esto es algo que incluso las cifras que les estoy mostrando vienen de años de poder identificar y ver el impacto que están teniendo. Sin embargo, estas cifras son de la consultora McKinsey, que nos permitimos aquí compartir un poco estos números para que vean que sí, definitivamente está teniendo impacto. Pero bueno, ¿cómo podemos quizás medir este impacto o cómo podemos impactar más en todos estos números que estamos presentando? Y de alguna forma, el mejor business case tiene que ver mucho con el tema de la marca. Qué tan sustentable es tu concepto de marca, tu propuesta de valor y cómo tu marca está haciendo la diferencia en todos estos temas que se termina convirtiendo en una marca atractiva porque como la diversidad e inclusión la caracteriza, termina siendo una atracción de talento, ¿no? Entonces, importantísimo si tiene impacto en temas de negocio duro, pero no es algo tan fácil de medir en el corto plazo y son mediciones que tenemos que hacer en años, pero de alguna forma sí podemos hoy decir que está teniendo impacto. Ahora bien, me encantaría hablar de la experiencia del empleado, la experiencia del colaborador, porque al inicio dijimos que esta mentalidad o que toda esta estrategia de diversidad e inclusión debe estar en todos los procesos, pero uno de los procesos más importantes es la experiencia del colaborador. ¿Y por qué? Porque la experiencia del colaborador es de alguna forma cómo se intersectan las del colaborador con lo que vive. Yo estoy viviendo la experiencia, este viaje que vivo dentro de la organización. Es muy importante que diseñemos una experiencia del colaborador alineada a todos estos temas de diversidad e inclusión que queremos que sean percibidos y que se van a convertir en algo que va a ser
que nos sintamos parte de la organización. Es decir, como decía la frase del inicio, que bailemos con gusto, como si nadie nos estuviera mirando. Entonces, de alguna forma, la experiencia del empleado, el diseño de mi estrategia de experiencia del empleado tiene que incluir muchísimo estos temas de diversidad, de inclusión, de equidad, para que se pueda percibir y para que pueda tener también impacto en compromiso. Todos los procesos son importantes, en todos debemos incluir esta estrategia, pero la experiencia del colaborador es una de las que tiene mayor impacto. En el chat nos hacían la pregunta si nos podían dar recomendaciones para proyectos, para poder empezar a tener iniciativas de DEI. Y vamos a compartirles algunas recomendaciones. Una de ellas es basada en que documenten todos los compromisos que haga la organización con estos temas de diversidad e inclusión, que no quede en, como dijimos al inicio, en el calendario, en el Día de la Mujer, en lo que dijimos en una reunión, sino que comience a ser parte de una política y que esto esté documentado. También muy importante comenzar a monitorear algunas métricas claves de DEI para poderlo vincular. Como dijimos, esto no es tan fácil de medir, pero sí podemos empezar quizás a ver temas de rotación, temas de motivación, para tener un medidor, un indicador que nos permita ir tanteando si está teniendo impacto. Otras prácticas que ya tienen que ver con compensación, y creo que aquí Adri me puede ayudar muchísimo más, que es la experta en compensación. Seguro, Vero, claro que sí, y de hecho hay herramientas muy potentes desde el punto de vista de compensación y de data analytics también dentro de las organizaciones, porque un tema que todos conocemos tiene que ver con la equidad interna o con el análisis de las brechas salariales, que definitivamente es importante analizarlos, no solo, nuevamente como decía hace un momento, por el tema de la ley de igualdad remunerativa y por cumplir una ley, sino porque esto tiene que ser parte de cómo vivamos nuestra política de diversidad e inclusión. Y nosotros no podemos, digamos, no solo hacemos o no solo podríamos hacer análisis de equidad interna desde el punto de vista de género, podemos hacerlo con otras variables, como pueden ser grupos poblacionales, como pueden ser grupos étnicos, como puede ser el origen sindical, como puede ser la antigüedad, y todo esto está asociado también a la inclusión y a la diversidad. Y además hay otros análisis. Nosotros tenemos una herramienta que se llama el Internal Labor Map, que nos ayuda a hacer análisis sobre ingresos, salidas de las organizaciones, los distintos niveles de la organización por género. Estos mapas internos laborales ayudan mucho a mapear los demográficos de la organización y a entender hacia dónde estamos yendo y si el camino por donde estamos yendo, porque los números al final nos dicen cosas, nos dan análisis para poder, digamos, para que estos números nos digan si el camino está asociado a la estrategia que ya yo me coloqué desde el punto de vista de mi política de diversidad, equidad e inclusión. Con lo cual estos temas de People Analytics, de compensaciones, están más asociados a la DEI de lo que realmente nos imaginamos. Y por otro lado, esto está también muy asociado al tema de comunicación, porque no solamente se trata de hacer análisis de brechas salariales, sino se trata de comunicarlo. Y cuando hablo de comunicar, empiezo a vincular a los líderes, que es esta lámina que nos pone Verónica acá, porque la comunicación y la transparencia nace desde el liderazgo, no nace de recursos humanos. Recursos humanos puede habilitar ciertas herramientas, pero definitivamente el liderazgo tiene que comprarse todo lo que nosotros hacemos en temas de diversidad e inclusión. Tiene que salir de ahí. Y es por eso que nosotros decimos que para poder realmente implementar una política de DEI tenemos que tener líderes inclusivos. Y esto es el concepto que les traemos y que es una de las herramientas o uno de los temas que les queremos dejar, porque es muy potente, ¿no? Y pensar, ¿qué es eso de un líder inclusivo? Un líder inclusivo es cualquier persona en la organización, cualquier persona
que empieza desde su lugar, desde su rol de liderazgo, a cambiar el mindset. Empieza conmigo mismo. Yo como líder, ¿cómo voy a tomar esa visión para gestar los cambios a lo interno de la organización? Y en esta lámina que tenemos a continuación. Sí, Adri, yo quería comentar que de alguna forma nadie puede dar lo que no tiene, y si un líder no es inclusivo, va a ser muy complicado que le pida a su gente que sea inclusivo. Entonces, comenzar por nosotros. Así es. Y esta lámina para mí es muy potente porque habla de esta lógica de reparación a prevención, que tiene que ver con empezar a cambiar ese chip donde ya no es que voy a pedir disculpas porque metí la pata, porque no mido si hay brechas salariales, o solo las mido porque hay una ley, o en esta organización nos escabullimos entre políticas y procesos. Lo que hablamos acá es de poner, de cómo nos ponemos delante de las cosas, delante de todos estos procesos, y cómo desde nuestro rol como líderes lo podemos hacer, cómo podemos ir apoyando a esa transformación en las organizaciones, previniendo esos desvíos de brechas salariales, por ejemplo, o comportamientos que no vayan de la mano con lo que es la DI. Y cuando hablo de comportamientos, incluso ya se habla en las organizaciones de microagresiones. Y yo, para explicar este término, les digo, véanse simplemente 10 minutos de un capítulo de Los Picapiedras, ese dibujo animado que veíamos hace 25 años atrás. Vean 10 minutos y van a entender a qué voy con microagresiones. ¿Se acuerdan cuando Pedro le decía a Pablo enano? Bueno, eso, desde ahí comienza, desde el trato y desde el respeto. Entonces, véanlo, porque de verdad que yo lo volví a ver y dije, realmente veía esto a los 5, a los 7 años, es bien potente como mensaje. Entonces, acá les traemos un concepto que es el WIMI, y que nos ayuda a generar un poco este cambio de mindset del que hablamos. Y esto tiene que ver con cómo nosotros, o cómo transferimos la responsabilidad del nosotros como organización, es decir, el we hacia el yo, hacia el mí, y el mí hacia el we, porque esto es de doble entrada. Y cómo nosotros hacemos que esos dos puntos permitan en el rol de liderazgo, o permitan a los líderes convertirse en ese agente de transformación. ¿Cómo pueden ser esa voz desde su rol? ¿Cómo pueden convertirse en mentores? Y no tiene que ser el mentoring desde el punto de vista formal, es cómo yo puedo ser ese agente de cambio, cómo yo puedo ayudar a mis equipos, cómo yo puedo ser un ejemplo dentro de la organización, cómo puedo ser un aliado de grupos subrepresentados, digamos, en la comunidad, y cómo puedo empezar a enfocar esas acciones hacia las políticas y buscar más diversidad desde el equipo, desde las relaciones. Y esto realmente se vuelve en un compromiso real, individual, llevado a la organización, ciertamente, para volverlo un esfuerzo colectivo. Para mí esta herramienta del we, me, o este cambio de mindset es muy potente, y lo trabajamos con nuestros clientes en los talleres de liderazgo que damos, porque esto va de lo que hablábamos al inicio de la cultura. Y la cultura, quienes nos ayudan a ser agentes de cambio de la cultura son los líderes de la organización. Y dicho esto, como esto no queremos dejarlo en un webinar conceptual, yo quiero, Vero, que en esa transformación del we, me, tú me digas con qué te vas a comprometer hoy. Sí, buenísimo que estoy proyectando esta lista, y un poco creo que al ver la lista y escucharte me iría con el tema de comenzar a contar, a compartir, a aprender. Es como de alguna forma verbalizar, porque si este tema nos cuesta, si es difícil para nosotros a veces manejarlo, creo que una de las mejores acciones que yo puedo empezar a hacer es decirlo, decir qué es lo que me cuesta, y creo que esto también va con el número 1 de la lista.
reconocer que es una desigualdad. Tú acabas de decir lo de picapiedras y creo que se nos cayó el DNI, pero tal cual no lo había pensado así. Y hacer esta lista de desigualdades, como el ejemplo que diste de decir enano, también es importante porque muchas veces hacemos la lista de lo que sí debemos hacer, pero lo que no es importante. Entonces, yo me comprometo con esas dos. ¿Y, y con qué se comprometen ustedes? ¿Qué les parece si nos colocan en el chat cada uno con qué se van a comprometer a partir de hoy? Eso me encantaría que quedara acá. No tienen que ser grandes acciones, no tienen que ser una acción con la que vamos a cambiar la organización de un día para otro. ¿Con qué acciones se comprometen? Yo hace un tiempo, por una experiencia laboral que tuve, me comprometí con la coherencia. Y para mí la coherencia es clave en los líderes que me guían y en yo como líder con mis equipos de trabajo, en permitir que la gente se equivoque, porque eso también es diversidad, pero equivocarse rápido y seguir adelante, en permitir que la gente opine, que la gente pueda sentirse libre en su lugar de trabajo, porque eso también es pertenencia. Entonces, yo los invito a que de acá a que terminemos, que ya nos quedan unos 4 o 5 minutos para ir cerrando, nos comenten con qué se van a comprometer. Y vamos a dejar al final espacio para hacer algunas preguntas. Y yo solamente quería comentar dos temas para ir haciendo el cierre de esto, que tiene que ver con los sesgos inconscientes. Y no me voy a detener mucho para dejar espacio para las preguntas, pero el tema de los sesgos inconscientes es un tema clave dentro de la diversidad, equidad e inclusión. Y es un tema delicado a la vez, porque hay una tendencia a decir que los sesgos los tenemos que eliminar. Y adivinen qué, no los vamos a poder eliminar. Eso es imposible. Pero lo que sí podemos es sensibilizar sobre los sesgos, hacerlos un poco más conscientes para entender cuáles sesgos nos están ayudando y cuáles sesgos no nos están ayudando. Por ejemplo, los sesgos que nos impactan desde la diversidad y de la equidad y la inclusión son sesgos que usualmente terminan en discriminación, en las microagresiones que les comentaba, en faltas de respeto que no generan, digamos, temas positivos a lo interno de la organización. Pero hay muchos sesgos que nos han permitido vivir como sociedad, como preservar la salud, por ejemplo. El cuidado personal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué sesgos nos ayudan y cuáles no. Por ejemplo, a mí, digamos, me pasó una vez un líder me contaba que en una experiencia que tuvo en la organización donde trabajaba, estaba haciendo un proceso de reclutamiento y selección para su área y llevó a 2 personas que eran las finalistas con la cabeza de esta área. Y la persona entró a la entrevista con este director de este departamento, de esta unidad de negocio, y a los 5 minutos salió. Y este líder le pregunta, oye, ¿tan rápido te convenció? Y la persona le dijo, no me convenció, y no solo porque no me convenció, sino porque las características, y la verdad es que no voy a decir la palabra porque no me gusta ni un poquito, pero las características que tiene esta persona no son para trabajar en esta organización. Y en ese momento ese líder le dijo además a esta persona, ¿sabes por qué te seleccionamos a ti? Era una mujer esta persona, porque eres rubia. Y claramente ya saben que las características de las que le estoy hablando de la otra persona eran, digamos, distintas. Entonces, ¿cómo el color de piel o las propias características nos generan sesgos, como dice acá abajo, de reclutamiento y selección? Eso pasa en las organizaciones y eso es diversidad. Que quitarnos estos sesgos. Y acá, muy rápido, no les voy a hablar de todo, esto se los vamos a pasar para que lo tengan, pero nosotros vemos, digamos, desde el punto de vista Mercer, hemos identificado algunos sesgos, que no es más que un resumen de algunos modelos que existen. Si alguien conoce el modelo de SITS, lo pueden buscar en internet, está libre, pero nosotros nos quedamos, digamos, con estos 5 sesgos.
El sesgo de similitud es más que obvio y ni se los voy a comentar, pero por ejemplo el sesgo de conveniencia. El sesgo de conveniencia es como cuando nuestro cerebro se vuelve medio flojo, ¿no? Entonces, como ya me salió bien alguna premisa que yo había establecido dentro de la organización, pues simplemente aplico esa misma decisión y no me esfuerzo más. Y también está asociado al sesgo de experiencia. Bueno, es que yo contraté a alguien con las capacidades de Verónica, de la misma universidad de Verónica, que tiene la misma experiencia de Verónica, vamos a contratar a esta persona porque nos va a ir muy bien. Entonces, ese tipo de sesgos impacta mucho en las decisiones organizacionales. Y el sesgo de seguridad, por ejemplo, que es el último, que a mí me encanta poner un ejemplo acá particular sobre esto. ¿Qué es el sesgo de seguridad? Que pues tenemos siempre presente lo que salió mal, ¿no? Entonces, en vez de tener presente las cosas que salieron bien. Y prefiero mantenerme del lado seguro antes que experimentar. Y un sesgo que pasa en muchas organizaciones en nuestro país, en Latinoamérica y diría que en el mundo en general, Miguel, ya te vamos a dar la palabra, tiene que ver con este sesgo de seguridad y es, por ejemplo, contratar a personas que han sido despedidas de otras organizaciones. Bueno, es que como allá le fue mal, acá también le va a ir mal. Y no nos ponemos a pensar que puede haber sido un tema de fit cultura. Entonces, el mensaje con este tema de los sesgos es que hagamos conscientes nuestros sesgos para que eso nos ayude a poder disminuirlos al momento de tomar una decisión, sobre todo laboral, organizacional y, por supuesto, dentro de nuestra vida personal. Así que, sin más, Vero, creo que hemos estado viendo mensajes muy potentes, herramientas importantes. ¿Con qué te quedarías para cerrar, para darles la palabra, digamos, por acá en el chat? Sí, bueno, primero quería comentar que gracias a algunos en el chat porque colocaron sus compromisos. Joana nos decía que se comprometía a practicar la escucha activa y la empatía. Esto es clave en este proceso y yo creo que es súper importante recordar que la empatía no es solamente, como dice lo típico, es ponerme en el zapato de otro, sino ponerme en el zapato de otro que tiene otra talla distinta a la mía y caminar con esos zapatos, ¿no? Ir más allá, porque a veces sí, yo soy empática, yo escucho, pero realmente escuchar activamente, prestar atención, incluso a aquello que no me interesa tanto. Entonces, buenísimo, Joana, por compartir. También nos decía Daniel que se compromete a seguir respetando a todos sin importar géneros, razas, etnias. Creo que lo importante es concientizarlo, porque algunas veces no somos tan conscientes de este tema y por eso el tema de sesgos es súper potente. Yo identifico cuál es mi sesgo y aquí también reconozco pedir ayuda. Adri, ¿qué opinas tú de esta persona, de esto? Porque yo creo que el sesgo que yo tengo está impactando en mi decisión, ¿no? Entonces el trabajo en equipo, el pedir ayuda es importantísimo. Yesenia hablaba un poco de creer en ella, porque desde ese punto de vista muestro la inclusión en mí, qué interesante, ¿no? Comenzar a ser inclusivos con nosotros mismos, autocompasivos, porque somos muy duros con nosotros mismos. Muy bonito eso, Yesenia, gracias. Y bueno, para ir cerrando y también dejar que puedan hacer las consultas que quieran, yo me llevo muchas frases potentes. Yo creo que es importante recordar que la DEI, la diversidad e inclusión, no es un tema de moda, es una estrategia, es una forma es una práctica que vamos a incluir en ese día a día, que no es un tema solo de recursos humanos y esperamos que nos manden al curso de diversidad e inclusión, sino que es un tema que tiene que ver con los líderes son promotores y me encantó muchísimo lo que hablabas del we y el me, porque además ahí mostramos la responsabilidad, cómo el líder se responsabiliza de hacerse, de encargarse de este tema.
qué pensamos nosotros, pero qué voy a hacer yo, este tema de las acciones. Y aquí también comenzamos a cerrar la brecha de decir y hacer. No queda solo en decir, sino que ya estoy haciendo algo, estoy tomando acciones. Y que los sesgos no los vamos a eliminar, son parte de nuestro ADN. Lo importante es identificarlos para poder tomar decisiones sabiendo que ellos están ahí. Así que bueno, un poco de resumen, tenemos que lograr un balance. Tenemos que lograr un balance en las experiencias que vivimos en la organización, las oportunidades que estamos dando, el cómo estamos compensando, en cómo estamos desarrollando a la gente también, para de alguna forma lograr y garantizar que comience esta cultura de equidad, como se llama nuestro webinar, cultura de equidad, y que podamos tener programas, políticas y procesos que estén vinculados a este tema. Así que bueno, nosotros les damos las gracias por este tiempo que pasó muy rápido. Nos quedan algunos minutos en caso de que alguien tenga alguna pregunta, consulta. A todos les vamos a hacer llegar la presentación y también algunos datos interesantes. Sí, sí, Vero, creo que Miguel Valle, creo que tenías una pregunta. Si quieres, puedes colocarla en el chat o si prefieres hacerla por el micrófono, como quieras. También tenemos una encuesta que estamos flash enviando para que nos puedan dar feedback de esta sesión. Aquí nos preguntan cómo pueden acceder a la grabación de este webinar. Las chicas, Yulisa, Alejandra. No estoy segura si se las envían, pero vamos a ver si alguna de ellas puede responder. Sí, la presentación. Sí, la presentación de todas maneras la van a tener. ¿Qué se, No sé si alguien más tenía la mano levantada porque ya no puedo ver otra mano levantada, pero vi que habían dos personas. Miguel era uno y había otra persona más que creo que bajó la mano. Pero pueden hacer las preguntas por el chat o de hecho en la parte de preguntas y respuestas, si es que prefieren hacerlo de manera anónima, ya una persona nos escribió de manera anónima, pueden hacerlo también. ¿Qué recomendaciones nos brindarían para poder implementar de Sí. manera exitosa esta cultura de, y aquí un poco para responder, porque esta pregunta la hicieron al inicio, es comprometer al liderazgo, ¿no? Porque no podemos hacerlo solo desde abajo, sino que esto sea parte de la mentalidad de la organización, de los que lideran la organización y compren esta idea para que así se pueda planificar una estrategia de DEI y que esto se pueda incluir en acciones en los distintos procesos, ¿no? Y sobre todo, ese último punto, Vero, en todos los procesos tenemos que involucrar la política de DEI, porque no podemos tener una política de DEI si hay algún subproceso o algún subsistema de recursos humanos que no está asociado a estas políticas. Y eso va para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el tema de la maternidad. Promovemos mujeres que están en proceso de embarazo, por ejemplo, o que están por dar a luz, o que están en proceso de lactancia. Ese tipo de cosas tiene que ir dentro de nuestras políticas de desarrollo, dentro de las oportunidades que damos dentro de la organización. Acá alguien dice, yo levanté la mano, quería invitarlos a participar del evento Dive. Esto era más a lo interno. Sí, sí, genial. Nos contactamos contigo. Perfecto. Por aquí nos dicen que la grabación sí se las van a enviar en los siguientes días con la presentación. También tienen nuestros contactos. Y Adri, yo quería decir algo con respecto a la misma pregunta de qué podemos hacer para llevar a cabo un proyecto.
La coherencia, señores. No podemos de la noche a la mañana decidir que ahora somos eh, los, los, los dueños de la diversidad, la inclusión, la equidad, cuando quizás nuestro negocio no nos permite tener tantas iniciativas o no lo hemos hecho. Entonces, de alguna forma ir poco a poco y ser coherente con lo que vivimos, con la realidad. ¿Cómo podemos con la realidad que tenemos hoy ser más inclusivos, ser más diversos y tener equidad? Pero no vamos a comenzar desde mañana a ser otros, porque esto también puede percibirse por las personas como algo que no es real, ¿no? Entonces creo que es importante la coherencia, la congruencia y el ir paso a paso alineado a el contexto que vivimos en el día a día. Bueno, yo creo que ya nos despedimos, no tenemos más preguntas. Ha sido un gusto para nosotros acompañarlos, poder compartirles el punto de vista de Mercer. Y bueno, aquí estamos en contacto para los que necesiten, y si necesitan más información también nos pueden escribir. Adri. No, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, esperamos que realmente estas herramientas les sean útiles. Era el objetivo de este webinar, no solo dejar esto en algo conceptual, sino darles a ustedes herramientas que se puedan llevar y que podamos nosotros mismos empezar a predicar con el ejemplo en nuestras organizaciones. Muchas gracias. Gracias, buenos días.